Hola, hola mi gente guapa, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo unos bonitos pendientes realizados en arcilla polimérica con los bordes rasgados, que le dan un aspecto muy original y la verdad que quedan muy chulos. Espero que os guste, estáis en Diego Creaciones y comenzamos con el vídeo. Bueno, pues el proyecto de hoy lo voy a hacer con estos restos de arcilla polimérica de proyectos anteriores y le voy a añadir aparte un poco de blanco, ya que cuando se mezclan tantos colores, el color resultante es muy impredecible y no quiero que me salga muy oscuro. Lo primero que hago es cortarlo todo bien en trocitos pequeños. Una vez están todos los trocitos cortados, lo mezclo todo. Como me ha salido demasiada cantidad, la voy a dividir a la mitad y la otra mitad la reservo. Y con esta otra mitad comienzo a trabajar. Uno todos los trocitos y voy haciendo presión con las manos para que se unan bien y no queden muchos huecos entre los trozos. Lo hago rodar sobre la mesa para facilitarme el trabajo, porque solo quiero que se peguen los trozos, no que se mezclen. Lo estiro hasta hacer un churro. Corto un trozo y lo meto en la extrusora. La cierro con este disco de un solo orificio y comienzo a hacer fideos de arcilla. Espaguetis más bien. Ahora en la posición 6 de la máquina de pasta comienzo a meter todos los fideos de arcilla para ponerlos planos, como si fueran tallarines. Aquí hoy va la cosa de comida. Y así voy a ir haciendo con todos los fideos conforme los vaya necesitando. Ahora con un palillo de estos de madera podemos ir enrollándolos. Y llegados a este punto, retiramos el palillo y terminamos con los dedos. Corto el sobrante y termino de pegar el extremo final. Y así voy a hacer con todos los fideos. Miren qué ruedecita más chula ha salido. Si no tenéis a mano este palillo de madera, siempre lo podréis hacer con los dedos. Hay que tener un poco más de paciencia y vamos enrollando poco a poco. Mirad cómo quedan los bordes rasgados como os comenté al principio del vídeo. Y aquí lo tenéis. Uno tiene el agujerillo del palillo y el otro no. A mí personalmente me gusta más el que no tiene el hueco del palillo. Bien, sabiendo ya cómo ponemos los bordes rasgados, ahora vamos a construir uno de los primeros modelos. Aquí tengo una rueda bien grandota porque no sabía cuánto iba a necesitar, entonces la hice bien grande. Mirad qué colores más chulos se ven. Y este cortador circular que me va a servir de guía. Lo coloco en el centro y con ayuda del bisturí, la parte recta más concretamente, me sirvo de guía. Paso la parte recta por el centro del cortador y hago una pequeña marca en un lado y en el otro. Retiro el cortador y aquí
podéis observar las dos marquitas. Ahora con la cuchilla corto recto por esas marcas que he hecho. Y con ayuda del bisturí voy retirando lo que no necesito. Al no estar cocida la pieza, se puede retirar sin problema. Voy retirando hasta llegar a la marca que he hecho, para dejar el centro circular sin tocar. Hasta aquí. Y por aquí abajo también voy a quitar hasta donde llegue la anchura del cortador guía por el cual me estoy guiando. Justo por aquí. Y retiro todo lo que no necesito. Y lo reservo. Mirad, ¿ves? Tiene el ancho justo del cortador. Y aquí lo tenéis. Bien, con los restos de los restos he sacado esta plancha. Voy a pasarle este rodillo para crear esta textura que creo le va a venir genial. Bien, ahora con el cortador saco dos piezas, una para cada pendiente. Aquí ya tengo las dos y ahora para que tengan el mismo grosor que la pieza de rueda que hemos hecho, le añado una lámina que está pasada por el grosor 3 de la máquina de pasta. Haciendo esto conseguiremos que tenga el mismo grosor de la rueda. Porque el grosor más ancho de la máquina de pasta no es suficiente para que me nivele la pieza por completo. Corto a la mitad y ahora voy a ir probando con la pieza y voy cortando de poco a poco hasta que termine encajando. Corto un poquito y lo vuelvo a probar. Y aún queda que cortar un poco más. Corto y vuelvo a probar y ahora sí encaja. ¿Veis que tiene la misma altura? Y listo, aquí tenéis las dos piezas. Y ahora algunas de estas sobras las voy a aprovechar. Y se las voy a colocar justo aquí, para que rompa por completo la simetría del pendiente. Y no sea simplemente circular. Y aquí lo tenemos listo. Bien, ahora voy a construir otro modelo. Voy tomando todas las ruedas que hice antes y voy uniéndolas y cortando según sea necesario para que me vaya encajando todo. Con otro cortador circular, o en este caso el mío es como forma de gota, voy cortando pequeños trozos según vaya necesitando para que me vayan encajando todos los círculos. Y voy componiendo este estampado de forma aleatoria. Mirad qué chulos quedan. Cortamos con el cortador de tu preferencia. Retiramos el exceso.
y paso a ponerle con los mismos fideos planos con los que hicimos las ruedas un marco por todo el alrededor del pendiente. Voy dando pequeños toquecitos y voy pegando láminas hasta conseguir el ancho que busco para el marco y luego corto los sobrantes de cada esquina. Y ahora vamos con el otro lado. Hago lo mismo con el otro. Y aquí ya los tengo terminados. Mirad qué cosa más bonita. No digáis que no, no digáis que no. Y bueno, mi gente guapa, aquí tenéis el resultado final. Esta es una de las opciones que he sacado con 3 ruedas. Esta es otra opción que queda muy original con el botón de madera. Y aquí tenéis los 2 modelos que os he mostrado en el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si ha sido así, apóyenlo con sus likes y comenten qué tal os ha parecido los modelos que os he mostrado. Suscríbanse a mi canal si aún no lo habéis hecho y no olvidéis activar la campanita para no perderos futuros proyectos. Y aquí tenéis la última opción. Este me encanta. Si se fijáis, he pintado el relieve con pintura acrílica para que se vea esa profundidad. Os mando 1.000.000 de abrazos y besitos y nos vemos en el próximo vídeo.